encanta eso. ¿Qué onda, minoría? Soy Dolly y hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, que son asesinos seriales, sus causas y qué hay detrás de sus acciones. ¿Por qué? Porque estudio criminología y eso es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida. Así que a monetizar con ello. O tal vez no, porque a YouTube le encanta censurar este tipo de temas. De la persona que estaremos hablando hoy es de el caníbal de Milwaukee. Tal vez lo conozcan por el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, pero por lo general la gente lo llama el caníbal de Milwaukee o Jeffrey Dahmer. Sé que hay una serie en Netflix, me acabo de enterar que hay una serie de Jeffrey Dahmer en Netflix. Hice toda una investigación independiente que le presumí a mi maestra de crimi y la maestra me dijo, ay, ¿viste la serie? Y yo ¿hay una serie? ¿Hay algo que sintetiza mi investigación? Bueno, como dije, hoy vamos a estar hablando de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer fue un chico estadounidense que nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. En general, fue un asesino que entre sus prácticas, entre su modus operandi se hallaban prácticas como el canibalismo, la necrofilia y la retención del cadáver de la persona, o sea, guardar el cadáver de las personas. Voy a iniciar hablando de la vida de Jeffrey Dahmer antes de convertirse en el asesino que todos conocemos. No me aprendí mi guión, así que lo estoy leyendo. Fue un asesino que cometió varios crímenes sexuales entre 1978 y 1991. O sea, finales de los 70s y principios de los 90s. O sea que estuvo todos los pinches años 80s matando y abusando de niños. Como dije, muchos de sus actos involucraron necrofilia y canibalismo, por eso lo llamamos el caníbal de Milwaukee, Wisconsin. Yo tengo familia que vive en Wisconsin, pero me estoy saliendo del tema. También él solía guardar partes o en su totalidad del esqueleto. Esto cobrará sentido. Parte o en su totalidad del esqueleto, además de la cabeza y los genitales de estas personas, porque sentía como una especie de curiosidad por los genitales masculinos. Hablaré más de esto, indagaré más en esto cuando llegue a las teorías, pero en este momento solo quedémonos con los hechos. En su infancia, Jeffrey Dahmer tuvo los problemas que un niño normal tiene. No encontré información de que haya sido abusado físicamente. No encontré que lo golpearan o que abusaran de alguna forma a sus padres de él, más allá de solo teorías. Pero lo que sí encontré es que su matrimonio era bastante disfuncional, discutían mucho entre ellos, incluso se divorciaron. Para lidiar con todos sus problemas, que no solo eran problemas de que su entorno era disfuncional, él tenía problemas de salud. Estuvo medicado mucho tiempo, incluso se le hizo una cirugía por una hernia que se le generó. Esta cirugía no fue la cirugía y ya, les digo, estuvo medicado muchísimo tiempo y su madre consumía antidepresivos y esto será importante cuando indague más en esto. Así que guarden esa información. Dahmer tenía un alcoholismo severo, tenía problemas con el alcohol, incluso iba alcoholizado a la escuela. Sus compañeros de clase lo recuerdan como una persona rara, introvertida, pero no era una persona a la que le hicieran bullying, no era una persona
De hecho, era como un espectáculo verlo porque él disfrutaba de hacer bromas, tales como decir que había un terremoto o activar la alarma de incendios. Incluso iba a lugares públicos y fingía como que tenía epilepsia, como para asustar a las demás personas. Incluso encontré que sus mismos compañeros de clase le pagaban como para verlo hacer estas cosas. Surgió el término de hacer un Dahmer, que era hacer las bromas típicas que hacía Jeffrey Dahmer. Era una persona que tenía facilidad de palabra, que de hecho siempre estaba bastante arreglado, muy limpio, bien vestido y siempre tenía bien arreglado el cabello. De hecho era una persona que estaba a la moda. Tú ves las fotos de Jeffrey Dahmer y lo consideras como que el chico nerd. Fuera de los lentes, estaba de moda vestirse y peinarse así. Era una persona atractiva y que encima sabía hablarle a las personas. Encontré que siempre tuvo fantasías con encontrar una persona en la carretera y llevarlo a su casa y mantener relaciones sexuales. Le gustaba el hecho de que fueran personas vulnerables. Sentía como la necesidad de tener control sobre estas personas. Indagaremos más en eso después. En general, la infancia y adolescencia de Jeffrey fue bastante normal. Como dije, tenía los problemas que todo el mundo tiene. Incluso creo que la gran mayoría de ustedes, sobre todo que mi público es latino, ha pasado por algún divorcio o simplemente no tiene a sus dos padres. Son los problemas normales que tiene un chico. Me perdí. Ahora, el trabajo de su padre era que era un químico. O sea, y su trabajo los obligaba a mudarse constantemente. Cuando Jeffrey cumplió los 18 años, se mudó de nuevo a Milwaukee y comenzó, creo que fue aquí, lo que yo investigué dice que fue aquí cuando cometió sus primeros asesinatos. Estuvo matando, ya saben, desde el 78 hasta el 91. No recuerdo bien el nombre de la persona que asesinó la primera vez. Ay, Dios. Pero sin embargo recuerdo que por lo general las personas que él asesinaba, la causa de muerte eran entre asfixia y golpes contundentes. Y la primera persona que asesinó murió en una combinación de traumatismos craneoencefálicos y asfixia. Una asfixia mecánica, o sea, lo tomaba del cuello, los estrangulaba, vaya. Abusó del cadáver de esta persona y entonces ahí se dio cuenta, como que pensó que si los asesinaba podría tener el cuerpo de cualquier persona que él quisiera, asesinándolos. Entonces se comenzó a fijar en personas que eran más bien vulnerables. Después de asesinar a esta persona, se supone que lo cortó y lo guardó en una bolsa. Lo subió al carro y estuvo conduciendo y la policía lo detuvo porque se estaba saliendo del carril de la carretera. Y como pasó el alcoholímetro, él pudo decir que solo era un adolescente que se estaba escapando de su casa un rato y de hecho que la bolsa que traía era basura. Y lo dejaron ir. A partir de esto, él intentó como reprimir esas ganas de asesinar a las personas, pero evidentemente sabemos que no pudo. Tuvo un trabajo como repartidor de periódicos, incluso se enlistó en el ejército, pero no tuvo mucho éxito ahí. Estuvo en la universidad, pero tampoco le fue muy bien. Y antes de decirle a su familia que ya no estaba en el ejército, trabajó en una playa, no estoy segura realmente en qué, pero tuvo un trabajo y hizo una pequeña vida aquí, pero tarde que temprano sus padres se enteraron que pues ya no estaba en el ejército
y regresó a vivir a la casa de su padre. Hubo un intervalo de tiempo en el que no estoy muy segura, voy a seguir apoyándome de mi guión, porque les dije, no me lo aprendí. El 25 de septiembre de 1978, muy al inicio de sus crímenes, a la edad de 18 años se mudó a Milwaukee, ya les dije. Y al día siguiente de mudarse, le ofreció a un niño Losaico, o ¿cómo se dice? Laosiano, perdón. No sé leer. A un chico laosiano de 13 años para que posara para unas fotos. O sea, a un menor de edad le ofreció $50 para posar para unas fotos. Sin embargo, al momento en el que Jeffrey lo acarició, este chico se asustó y salió corriendo. Incluso sus padres llamaron a la policía y el 30 de enero de 1977 Dahmer fue declarado culpable, pero solo estuvo en la cárcel 10 meses. O sea, lo dejaron salir muy rápido. Dahmer, como tal, privó de la vida a 17 jóvenes y adultos, entre las fechas que ya les dije, de las cuales 12 fueron asesinadas en su departamento de North 25th Street. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis. 14 de las víctimas de Dahmer eran afrodescendientes. Esto no era un tema racial. Esto no era que los asesinara porque racismo, aunque mucha gente en ese momento lo vio así. Pero el mismo Dahmer declaró que esto era incidental, esto no tenía nada que ver, simplemente era gente que le había llamado la atención físicamente y que estaba en una situación vulnerable. De hecho, se hicieron estudios para declarar si lo que estaba diciendo Dahmer era cierto, y la única relación entre estas personas era que sí tenían características físicas en las que coincidían, incluso con los hombres que no eran de raza negra. Simplemente fue algo que salió de la nada, no era que tuviera un problema con la gente negra o que tuviera una especie de fetiche con la gente negra, no era algo racial. Simplemente encontró gente vulnerable de la cual podía abusar y después asesinar. Para mucha gente es uno de los asesinos más interesantes por el hecho de que no hay nada traumático en su infancia que lo haya llevado a cometer estos crímenes. No hay nada demasiado fuera de lo normal en su entorno que lo haya empujado a delinquir. Ahora, en la carrera de criminología nos están enseñando lo que son las conductas antisociales, parasociales, las que la sociedad suele ver bien, las que son asociales. Y Dahmer podría tener varias conductas antisociales. Lo divertido de esta carrera es identificar las razones detrás de tus actos. O sea, por ejemplo, yo llego y le hago daño a alguien. Y mis razones es que estoy molesta porque no dormí y no comí. Lo que nos interesa a los criminólogos no es las razones inmediatas, no es que estabas enojado y con hambre, es por qué no dormiste y por qué no comiste. Es investigar más atrás. Las razones de por qué yo le pude haber hecho daño a alguien es porque no tengo una casa donde pueda dormir tranquila, tal vez tengo un entorno bastante disfuncional en el que ni siquiera hay comida, ni siquiera soy capaz de comer. Y es lo que nos interesa. Las razones de Jeffrey Dahmer a la gente le parecen muy extrañas porque simplemente parecen ser solo curiosidad, solo psicopatía. Simplemente querer tener el control sobre las personas a las que abusaba. En su infancia, como ya dije, los problemas que tenían eran bastante normales. Sin embargo,
Su padre de hecho recuerda una ocasión en la que encontraron un animal muerto de la cual ya solo quedaban los huesos. Los recogieron y los pusieron en una especie de costal para dejarlos en otro lugar, como enterrarlos en otro espacio. En un momento, Lionel Dahmer, que era el padre de Jeffrey Dahmer, dejó caer la bolsa y generó como esta curiosidad en Jeffrey de cómo habían sonado los huesos. El padre lo cuenta como una experiencia súper corta, como que nada mucho que ver, pero eventualmente él iba a la carretera a recoger animales que estuvieran atropellados para abrirlos y ver qué había adentro. Mucha gente lo describe como una persona que asesinaba animales, sin embargo intentó asesinar a un perro y no pudo hacerlo. Simplemente recogía animales que ya estaban muertos para examinarlos. Sus padres notaron esta conducta un poco extraña, pero ellos incluso decían que le veían futuro como cirujano o alguna especie de doctor, obviamente no de caníbal. Nadie ve a su hijo como un caníbal. Así que, pues dejaron estas conductas, fueron conductas que de hecho permitieron. Incluso encontré información de que en una ocasión un chico algo joven que de la localidad de Jeffrey Dahmer falleció y él intentó ir a sacar su cuerpo de donde estaba enterrado para abusar del cadáver. Y la razón por la que no lo hizo es porque no pudo meter la pala a la tierra porque el suelo estaba muy duro. Dahmer ya tenía esta fijación con los genitales masculinos, exclusivamente con los genitales masculinos. Incluso se habla de que tenía un odio un poco irracional hacia las mujeres. Mucha gente ha teorizado que esto podría ser porque fue abusado en su infancia. Y a veces pienso que tiene sentido, pero él y su padre han dicho que esto jamás pasó. Incluso se creó el rumor de que su padre había dicho de que un vecino había abusado de Dahmer cuando él tenía 8 años. Y la neta no sé de dónde salió este rumor, porque los dos han declarado que esto no es cierto. Ahora, si un hombre realmente hubiera abusado de Jeffrey Dahmer, tendría sentido porque tiene esta fijación a los genitales masculinos, pero no explica por qué tendría el odio hacia las mujeres. Si una mujer hubiera sido quien abusó de él, hubiera generado este odio hacia las mujeres y tendría mucho sentido. Sin embargo, ninguna de las dos parece ser cierta. Aunque... Ay, tengo algo en la boca. Son asesinos, pueden mentir, obviamente. ¿No? Pero ¿por qué mentirías sobre que algo te pasó? Por lo general suelen mentir en cuanto a los hechos que cometieron, no a lo que les pasó en su pasado. Ahora, Jeffrey Dahmer sí estaba diagnosticado con cierto trastorno. Va. Estoy un poco perdida. Fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad y trastorno psicótico. Pero, sin embargo, en el momento de su juicio estaba legalmente cuerdo. O sea, no se podía argumentar demencia o algún tipo de locura y que se le asignara una institución mental. O sea, porque obviamente es muy diferente una cárcel en la que se tiene en cuenta que el PPL tiene cierta enfermedad mental a simplemente una cárcel donde solo eres un criminal. PPL es persona privada de su libertad. Tengo que decirlo así porque si no, Derechos Humanos me funa. Es algo que me dijeron en mi clase. Ahora, como Jeffrey Dahmer tenía esta necesidad de tener control sobre las personas, él quería que fueran completamente sumisos, que se dejaran hacer todo lo que Jeffrey quería hacer, pero sin que estuvieran muertos. Fue por lo que comenzó a abrir pequeños agujeros
en el cráneo de las personas e inyectaba ácido clorhídrico o en su defecto agua hirviendo en los lóbulos frontales del cerebro. Esto para que no murieran lentamente. La idea no era que fallecieran ni torturarlos. La idea era que fueran completamente sumisos y que no pudieran defenderse. Él quería ser zombies, literal, para y únicamente su placer sexual. Ahora, comenzó a guardar la carne de estas personas en un refrigerador y fue ahí cuando tuvo la inquietud de comérselos y se convirtió en un caníbal. Ahora, sé que esa canción de Katy Perry que salió hace 9 años, en la parte en la que canta ¿quién es? Kanye West, no sé. Dice que se come tu corazón como Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer no comía corazones. Era caníbal, pero no comía corazones. Él guardaba genitales masculinos para verlos. ¿Ok? Guardaba genitales masculinos para verlos. No era como que solo se los come y ya. Y él incluso en sus razones explicó de por qué se los comía. Él dijo que era una forma de mantenerlos con él. Ahora, incluso abusó de cierta persona que conoció en un bar gay porque se movía como si fuera una persona abiertamente homosexual, visitaba bares gay y ahí conoció a cierta persona a la que llevó a su casa y estando tan alcoholizados, él dice que ni siquiera recuerda cómo lo mató. Solo despertó y se encontró con su cadáver, y así que se deshizo de él como normalmente. Incluso algunos los deshacía en ácido, pero sobre todo disfrutaba comérselos y guardar sus huesos. Creo que lo de guardar sus huesos para mí tiene conexión con esa anécdota que su padre cuenta en la que encontraron los huesos de este animal y a él le causaron curiosidad. Yo veo una conexión, no estoy segura de realmente que sea. Ahora, la gente lo estaba viendo realmente como si fuera un tema racial. Por lo mismo de que, pues se ve mucho, ¿no? Gente que comete crímenes de odio, crímenes de racismo, de transfobia, homofobia, feminicidio. Son ejemplos de crímenes de odio. Entonces la gente estaba como suspicious. Una vez sus víctimas perdían la vida, mantenía relaciones con los cadáveres, los desmembraba y guardaba para después comérselos o seguir usándolos como juguetes sexuales. Les digo, esta práctica distintiva de Dahmer de hacer zombies con ácido clorhídrico en el cerebro resultó fatal la totalidad de las veces, pero no era la intención matarlos. Incluso hubo una vez en la que estaba abusando de un chico que ya tenía este pedo en el cerebro. Obviamente no los mataba de inmediato, creo que no, pero sí los mataba lentamente. El cerebro se iba deshaciendo lentamente. En esta ocasión, Dahmer salió a comprar algo de alcohol y aprovechando que Dahmer no estaba, este chico salió corriendo desnudo. Vecinos alertaron a la policía y cuando la policía llegó a casa de Dahmer, él simplemente dijo que ese chico en realidad tenía 19 años, que eran amantes y que la razón por la que estaba actuando así era porque estaba alcoholizado. Y le creyeron. Si la policía hubiera dudado un poquito más, si la policía hubiera como sospechado y hubieran revisado su casa, hubieran encontrado partes de cadáveres en su refrigerador, incluso un cadáver completo en una de las habitaciones. Sin embargo, no lo hicieron. Incluso justo cuando la policía se fue, Dahmer asesinó a esta persona. Se me hace bastante horrible pensar cómo una persona pasa de tener los problemas normales que un niño puede tener a literalmente convertir personas en zombies para su disfrute sexual únicamente.
para tener control. Ahora, si hubiera sido verdaderamente abusado, esto explicaría el interés que tenía por los genitales, pero no el odio por las mujeres, eso ya es lo que dije. El modo en el que Dahmer quería tener control de las víctimas mediante drogas y experimentos con ácido pudo haber sido aprendido. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que surgió de haberlo visto o experimentado en algún lugar anteriormente. Su padre era un químico. Quiere decir que tenía acceso a medicamentos incluso sin receta médica. Su madre ha declarado haber dejado los medicamentos en su embarazo, sin embargo sabemos que no es verdad y que la adicción de Dahmer por el alcohol viene justamente de que su madre consumía estos medicamentos cuando estaba embarazada. Tal vez quien le suministraba estos medicamentos era el mismo Lionel Dahmer, y después lo suministró su hijo solo para experimentar. Esta es una teoría que he formulado y que he visto que mucha gente tiene, que Jeffrey Dahmer era simplemente un experimento, ya sea experimento de control mental MK Ultra. La neta no le sé mucho a eso, pero después haré un video indagando en todo. O simplemente un experimento de su propio padre. Esta teoría nace del concepto de born killer o nacido para matar en español. Hace referencia a que tienes todo en tu entorno para ser un asesino, pero yo realmente creo que tiene que ver más bien con tu entorno, cómo te desarrollas y cómo te críen, las herramientas que puedas llegar a generar tú para lidiar con esas cosas, para no delinquir. Es justamente lo que estoy viendo en clase de criminología, que una persona puede tener un ambiente disfuncional en casa, donde sus padres todo el tiempo se están peleando o abusen física, económica, verbal o sexualmente de él. Pero si hay algún entorno seguro, ya sea la escuela o amistades, incluso puede ser una pandilla, eso es una conducta parasocial. Con que haya un entorno seguro, es posible salvar a esta persona. Posible. Sin embargo, no encuentro que Jeffrey Dahmer haya tenido algún tipo de trauma, además de esta teoría en la que insisto que este trastorno, esta conducta puede haber sido aprendida. Tal vez el mismo Lionel Dahmer medicaba a su hijo de cierta forma en la que fuera sumiso para poder abusar de él. Tal vez por eso es que Dahmer no lo recuerda. Y pues si abusaste de alguien, obviamente no lo vas a admitir. Y si esta persona no lo recuerda y declara que no, es bueno para ti. Como dije, realmente esto me hace pensar mucho. Incluso hay un caso un poco aislado que involucra la desaparición de un niño y el asesinato posteriormente, que desapareció en Sears en la etapa en la que Jeffrey Dahmer sí estaba matando, y Jeffrey Dahmer se encontraba en el lugar donde este niño estaba. Muchas personas, cuando estaban buscando al culpable, declararon que la última vez que vieron al niño fue cuando se le subió una camioneta azul. Dahmer contaba con una camioneta azul. Y muchas personas, cuando se les mostró la foto de Jeffrey Dahmer, dijeron que era esa persona. Sin embargo, salió otra persona que admitió el delito de haber secuestrado y asesinado a ese niño. Y Dahmer ha dicho que él no tiene nada que ver. Obviamente es un asesino, no va a admitirlo, pero él ya había admitido 17 asesinatos anteriormente. Uno más no haría una diferencia para la condena. Realmente no recuerdo bien la condena, así que
voy a leer mi wea otra vez. No, mamá. Lo perdí. En fin. Recuerdo que fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scaver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Dahmer se le había aislado en la prisión en la que estaba